Ya está en nuestra mesa Federico Machado, es economista, ustedes lo conocen, miembro del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Federico, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, no tenés por qué. En un ratito te iba a preguntar del tema del superávit, porque el gobierno viene haciendo como mucha laraca, como diciendo, somos unos capos totales, logramos algo que no logró nadie, pero eso va a ser en un ratito nada más. Una primera reflexión sobre la cuestión salarial. Yo decía en la introducción, supongamos o tomemos como cierta la teoría de Milei que la inflación baja, aún en ese escenario Argentina tiene, o mejor dicho, Milei tiene como plan claramente el ancla salarial, ¿no? Porque uno no está viendo ninguna reacción en ese sentido. Bueno, es curioso porque de alguna manera Milei llega a la presidencia basándose en un marco teórico muy claro en el cual la única causa de la inflación es monetaria, teóricamente, ¿no? Es decir, está totalmente relacionada con la emisión de moneda y no influye ni el conflicto distributivo, ni la restricción externa, ni ningún otro factor. Para el que está mirando en la casa y no entiende absolutamente nada cuando le dicen eso, que la causa para Milei es monetaria, ¿eso qué quiere decir concretamente? Y él quiere decir que, según Milei, si vos cortás con la emisión monetaria debería acabarse la inflación, o sea, con algún delay, etcétera, pero sería la única causa. Es, si vos emitís mucho, tenés muchos pesos en la calle, la gente los gasta, hay más inflación, suben los precios. Eso es lo que genera que se convaliden suba de precios. Entonces, según ese marco teórico, subir el salario no debería generar inflación, ¿no? Ese es el problema, me parece, que está teniendo en este momento la concepción del gobierno. ¿Por qué ellos ponen una suba, por ejemplo, del salario mínimo muy por debajo de la inflación de los últimos meses, cuando se supone que eso no debería ser un problema para su plan económico, ¿no? Que el salario aumente al mismo nivel de que aumentó la inflación o que se recupere el poder adquisitivo? Bueno, evidentemente hay algo del marco teórico que no están diciendo, que es que me parece que ellos buscan influir en una caída muy fuerte del consumo que ya estamos viviendo y que eso sea de alguna manera el ancla que vos decís para frenar la inflación y no solamente monetaria como planteaban originalmente. Ahora, una vez que yo lo que insisto sobre este punto por lo siguiente, tomando como cierta la baja de inflación, ¿cuál sería la manera de recuperación del salario si vos como Estado estás trabando las paritarias, o sea, no das una señal concreta de salario en salario docente? O sea, la expectativa es que una vez que la inflación baje, el empresario recupera margen y automáticamente te sube el sueldo. Esa sería la ecuación que Milei plantea. Yo de cualquier manera eso lo veo muy difícil. ¿Por qué? Por eso digo, en el marco de la recesión que hay, un empresario dice, che, yo vendo menos, no puedo pagar más. Ese es el problema, que mientras vos tenés recesión y a la vez tenés contracción monetaria, es decir, cada vez hay menos pesos en la calle y no hay ningún mecanismo por el cual los salarios puedan aumentar, porque los salarios aumentan porque el empresario quiere producir más, entonces de alguna manera tiene que contratar más gente y para eso ofrece salarios más altos. Para eso tiene que haber más actividad. O aumenta porque hay más dinero, entonces hay más consumo, hay más demanda y por ende se permite que aumenten tanto los salarios como los beneficios empresarios. Si las dos cosas se están contrayendo... No pueden pasar a la vez. No se va a dar una recuperación salarial. Bueno, a ver, Milei dice lo que va a pasar es una V corta, o sea, va a haber un rebote y mágicamente la actividad va a volver a crecer. Y en base a ese crecimiento se recuperarían los ingresos. No es lo que se ve en los datos hoy, porque pareciera que recién la caída está empezando. O sea, para que dé un rebote en B. Y además uno suele ver en los procesos económicos una especie de mecanismo que se retroalimenta, ¿no? Vos ves que cae la actividad, entonces algunas empresas van a empezar a cerrar o van a empezar a achicar personal y esa gente que se va quedando afuera es menos consumo y al hacer menos consumo son también menos ventas, ¿no? Es decir, es difícil esta dinámica de recuperación en B que vimos, por ejemplo, en la pandemia. ¿Pero por qué la vimos en la pandemia? Porque los problemas que había en la pandemia eran de oferta y venían de afuera de la esfera económica, ¿no? Venían de la cuestión sanitaria. Yo creo que es muy difícil pensar una recuperación tan rápida y tan fuerte, excepto que, bueno, de pronto entren muchísimos capitales de afuera, ¿no? Se empiece a dar un proceso virtuoso económico exógeno, o suban, por ejemplo, los precios de las materias primas, que ahora venimos viendo lo contrario. El precio del maíz está cayendo muy fuerte, el precio de la soja bajó mucho, entonces no parece que sea ese el escenario. Obviamente que sería positivo que la inflación baje muy rápido, más rápido de lo que espera el mercado, pero a mí me parece que eso no va a alcanzar para una recuperación tan fuerte como... Claro, eso quiero decir, si la inflación baja, en la calle no se va a ver un cambio de escenario abrupto de, bueno, che, hay gente que le está rindiendo más el sueldo. Eso no se va a ver. Es que no se va a ver. Primero porque en todo caso habrá 1 o 2 meses de una recuperación, pero desde el piso del salario. Es decir, no vamos a estar mejor respecto de los meses de noviembre y diciembre, que ya estaba muy mal. Vamos a estar mejor, capaz sí, respecto de febrero y marzo, que directamente es tragedia, ¿no? Lo que estamos viviendo. Claro. Vos hablabas del tema de la pandemia, claramente te referís a que en el 21 hubo un desplome y en el 2022 superó el crecimiento, o sea, el rebote fue mayor a la caída del año pasado. Exactamente. El año anterior. En el 20 fue muy fuerte
Y ya desde septiembre, octubre del 20 se empezó a ver recuperación, ¿no? Que siguió durante el 20, durante el 21 y durante el 22 superando el nivel previo. Pero eso en el marco también, ¿no? De un gasto público fuerte, obra pública, etcétera, que también tuvo su contraparte negativa, que fue obviamente que el proceso inflacionario, sumado a un montón de factores más, se incrementó de manera exponencial. Bueno, ahora yo creo que el escenario es totalmente diferente, el plan económico es otro, me parece que no vamos a un escenario de recuperación tan fuerte, sino que vamos a un escenario de estancamiento, y yo creo que en ese marco es probable que sí, que se dé una baja de la inflación. Sin embargo, bueno, si vos bajás la inflación, recortando las jubilaciones, pisando los salarios, devaluando, aumentando la pobreza, y bueno, hay que ver realmente cuánto es el beneficio de eso, ¿no? ¿A qué costo? Sí, alguien me decía, ahora vamos a ver datos concretos de ustedes, que es lo mismo que vos digas, che, mira, tengo que moderar el gasto en mi casa. Y vos de repente decís, bueno, la tarjeta no la agarpo más, los servicios no los pago más, bueno, listo, me ahorré 500 lucas en un saque. Así cualquiera, digamos, ¿no? Exactamente, y también hay que ver, que ahora cuando veamos los datos lo vamos a analizar, los gastos, los recortes y el aumento de ingresos que se tuvo, ¿es algo permanente o es algo transitorio, no? A ver, vamos a ver los datos. Este trabajo con datos de Federico y de la consultora de Federico es una tabla interesante porque, a ver, para poner en escenario, el gobierno dice, tenemos por primera vez en enero superávit fiscal. Para el que está en la casa no entiende nada, ¿qué es superávit fiscal? Superávit fiscal es cuando el Estado lo que recauda supera lo que gasta, ¿no? Es decir, entra una mayor cantidad de dinero al Estado por medio de la recaudación de impuestos y del otro mecanismo que tiene para recaudar, y gasta una menor cantidad, ¿no? Entonces se queda con un saldo positivo. Ahí estamos viendo efectivamente que en el total de ingresos tenés lo gastado y lo ingresado y hay un diferencial. Así es. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué llega este...? Igual, a ver, ¿Massa no tuvo superávit fiscal en enero del 23? Tuvo superávit fiscal, lo que logró sí esta administración es que no solamente tuvo superávit primario, que es lo que tuvo Massa, sino que ahora también se tuvo superávit financiero. ¿De qué quiere decir? El superávit primario es lo que decíamos, lo que ingresamos menos lo que gastamos. Además hay que descontar después el pago de intereses de la deuda. Exactamente. Bueno, ahora, ¿cómo se consiguió esto? En esta tabla, ¿qué se ve? ¿Qué se ahorraron? ¿Dónde ahorraron? Bueno, acá lo que se ve es que los ingresos prácticamente se mantuvieron iguales. Como ven ahí, la diferencia entre los ingresos del 2023 actualizado y los del 2024 es muy pequeña, es muy similar la cantidad. Eso es lo que cobran por impuestos, digamos. Eso es lo que cobran por impuestos, que además si uno eso lo mira con más atención, ve que hubo un aumento de los impuestos dependiente del tipo de cambio, las retenciones, el impuesto país, por la devaluación, pero hubo una caída de los impuestos vinculados a la actividad, como el IVA, como el impuesto a los débitos y créditos, como el impuesto como los aportes personales, ¿no? Eso te da un saldo más o menos parecido a los ingresos, pero mira los gastos, ¿no? Cuando nosotros miramos los gastos, vemos que la principal partida que cayó es la del gasto social, ¿no? Que el gasto social es prácticamente la mitad son jubilaciones y pensiones y la mitad son programas sociales. O sea, vos ahí tenés 3 millones casi 800, eso está expresado en 3 millones, ¿no? Billones. Billones, claro, 3.000 millones. 3 billones 800 fue lo del año pasado y 2 billones 700 lo de este año, ¿no? Claro, una baja considerable. De 1 billón. Eso es parte de lo que Milei prometió en campaña, ajuste a los jubilados, digamos, para llegar al número mágico. Bueno, él en campaña en realidad decía que era el ajuste a la casta. Evidentemente, la casta, lo que no sabíamos es que la casta son los jubilados, muchos de los cuales cobran la mínima, ahora, pero mirá, y los planes sociales, que en teoría segunda, no lo iban a tocar. Sí, la segunda, volveme acá un poquito al piso que le quiero hacer una pregunta a Federico y ahora volvemos a la placa. Uno dice, bueno, la situación del ajuste a jubilados y salarios está marcada. Ahora, volvamos a la placa un poquito. La parte donde dice gasto transferencias a las provincias. Ahí la baja es un ajustazo, ¿eh? Es una baja muy fuerte, pero o sea, esto es lo que el Estado cuestión. Nacional le da a los gobernadores, digamos. Exacto, lo que le da de manera discrecional, ¿no? Acá no está contada la coparticipación, sino el gasto discrecional, que la coparticipación no lo puede tocar porque es por ley. Bien. Esto es el gasto discrecional, una parte es gasto corriente, o, por ejemplo, el fondo docente, otra parte es gasto en capital, por ejemplo, inversión en, no sé, en escuelas o lo que sea. Fíjate lo que es ese recorte, que pensemos lo siguiente, esto no es una baja del déficit, sino que es simplemente una transferencia del déficit del Estado Nacional al déficit de las provincias. Pero aparte, de nuevo, el ajuste a las provincias, ¿cuánto tiempo lo puede hacer? O sea, ese es el asunto. O sea, ¿por cuántos meses puede sostener esa corrección que se hizo sobre las transferencias a las provincias? El problema para mí es que Milei tiene que tener en cuenta de que el Estado
en la economía, en términos económicos, es uno solo. Es decir, si tiene déficit el Estado Nacional o tiene déficit las provincias, también políticamente él dirá, bueno, yo cumplí con mi parte y el resto no cumplió con la suya. Pero en el momento en el que cualquiera de las provincias entre en un default o entre en esto, en tener que emitir cuasimonedas, etcétera, y eso rápidamente se va a trasladar a todos los canales de la economía nacional. Se va a trasladar a las licitaciones que hace el Ministerio de Economía a la deuda, se va a trasladar a la brecha, se va a trasladar a corrida cambiaria, bancaria. Él no puede escindir y decir, no, bueno, todas las provincias tienen déficit, pero el Estado Nacional tiene superávit, y bueno, ¿cuál es el beneficio de eso? Sí, ¿a costo de qué? Poneme la placa una vez más, que quiero ver un último dato de los que preparó Federico, que es el tema subsidio. Esto, bueno, los salarios dejémoslo, los salarios públicos, porque también hay un ajuste parecido a las jubilaciones, pero en el tema subsidio, esto es algo que se ve reflejado, ese recorte, en boletas más caras sobre todo de energía. Eso sobre todo de energía, todavía no impacta lo que va a ser la baja del transporte. A mí me parece, sin embargo, que gran parte de ese recorte tiene que ver con que no se transfirió la plata a Camesa, es decir, el Estado está acumulando deuda con Camesa. La Cámara que administra el mercado mayorista eléctrico. Es decir, es un superávit de caja, pero probablemente no es un superávit de devengado, ¿no? Que son dos cuestiones distintas. Lo que quiero decir es esa plata que de cualquier manera el Estado le debe todavía a Camesa, porque no estamos en una situación en la cual todavía se retiraron los subsidios de la boleta de luz, sino que todavía durante el mes de enero la gente lo siguió teniendo. Vamos a ver, y que quiero que analicemos con Federico, la cuestión tarifaria. Habló Pedro Busetti, titular de la ONG Deuco, sobre los aumentos en las tarifas. Mirá. Se anuncia un aumento del 50%, y tanto para los usuarios de menores ingresos como para los de mayores ingresos, porque hay que recordar que las categorías tarifarias están divididas en 3 segmentos. El nivel 1, que sería el de los usuarios que tienen más ingresos, y el nivel 2, que es el que tienen menos ingresos. Bueno, para ambos sectores, lo que sería la clase media o clase media alta, van a ser del 300%, y para los sectores de menores ingresos, aquellos que ganan menos de 400.000 pesos por mes, que son obviamente la mayoría de los usuarios, también los aumentos van a ser del 300%. Ahora, Federico, la pregunta es, si además de las subas que hay en precios de alimentos, por más que desaceleren, vos le imprimís una dinámica de suba de precios regulados muy fuerte y casi constante, ¿cómo hacés para ir a un proceso de desinflación? Bueno, es un punto importante. A mí me parece que lo que el gobierno llama un ajuste de precios relativos, ¿no? Que es decir, bueno, los precios de las tarifas, los precios de la gasolina, todos los precios que tenemos regulados, lo vamos a ajustar. Ese proceso sería exitoso en la medida en que se ajusten algunos precios y otros precios se mantengan más o menos constantes o no crezcan tanto. Pero si vos tenés que todos los precios de la economía están yendo a la velocidad del más rápido, ¿no? Es decir, vos ajustás el precio de la nafta y de la energía y después vuelven a aumentar todos los precios que ya han aumentado un montón, prenda de vestir, alimentos, vivienda, etcétera, todo vuelve a aumentar al mismo nivel que aumentaron los precios regulados, entonces no estás ajustando los precios relativos, solamente estás llegando a niveles de inflación más altos. ¿Quién dice hasta dónde estaban atrasados los precios relativos? Porque bueno, no sé, hay gente que dice, por ejemplo, Cristian Buteler, economista que manifestó haber votado a Milei, dice, mira, para mí los precios de los alimentos no estaban pisados o retrasados. No, a eso me refiero. Embargo, a eso me refiero, que no está pasando que solamente están creciendo los precios retrasados y los demás están quedando igual, está creciendo todo sino parejo. que todo está creciendo, como te digo, ¿no? A la velocidad del más rápido. Entonces el más atrasado le marca el ajuste a todo el resto y en definitiva no se acomodan los precios relativos, sino que todos los precios suben. Tanto los que están atrasados como los que no. Que un caso claro es el de alimentos, el de prenda de vestir es otro, bueno, varios, ¿no? Lo que pasa es que agarrando los otros, por ejemplo el tema de prepagas, vos decís, bueno, vos le liberaste el precio y te subieron en 2 meses 100% la tarifa. Y hay informes que dicen, es la prepaga más cara del mundo, en dólares. Y dice, pero ¿y dónde termina esto? O sea, porque las empresas entienden hasta dónde es la corrección o en realidad vos le das la mano y te agarran el brazo. Y bueno, ahí me parece que también hay un elemento que falta en el análisis del gobierno, que es que los sectores que son oligopólicos o que son monopólicos, en el caso de las prepagas oligopólico, son sectores que hasta la teoría económica más liberal te dicen que van a aprovechar su poder de mercado para generar un precio por encima del equilibrio de mercado más eficiente, ¿no? Es decir, esto te lo dice hasta los manuales de economía, hasta el Mochoni Becker, hasta Samuelson o cualquier marco teórico que no es post-keynesianismo, ¿no? Sino que es economía neoclásica, dura,
y te dice, en un sector que es oligopólico, que lo manejan 7, 8 empresas, y sí, van a coalicionar y van a lograr precios mucho más altos de lo que correspondería, lo que sería eficiente por el mercado. Y te dice que la manera de regular eso es con el Estado poniendo precios y regulando esos sectores. Sí, a ver, vos hablás de... Bueno, de hecho hay una denuncia de la coalición cívica de cartelización en el aumento de la medicina prepaga, que uno podría decir también se da en otros sectores, porque combustible, si bien tiene diferencia de precios entre diferentes marcas, cuando suben la tarifa porcentualmente la suben todo lo mismo. Es decir, están cuasi cartelizados. Pero vos hablabas del tema de la concentración. Vamos a compartir algo con Federico que es interesante, que es el tema del precio de los repelentes. Fíjate lo que está pasando en el medio de la crisis del dengue, del calor y la invasión de mosquitos con el precio de un bien esencial. Mirá. Hoy hemos amanecido con una invasión de mosquitos así en manada, como usted escuché que comentaba. Y bueno, nosotros como farmacia, como comercio, que estamos en Capital, estamos en el barrio San Nicolás, la demanda de este producto ha sido un poco mayor y estamos entendiendo de que, bueno, de a poquito vamos a ir regularizando un poquito la situación de la demanda que por ahí está floja en cuanto a lo que sería la reposición. Nosotros, marcas alternativas, tenemos algo de stock. Venimos de un periodo en el cual, hubo una demanda bastante amplia, en la cual los laboratorios en diciembre cierran y abren los primeros días de enero. En un momento estábamos sin repelentes, sí. Qué increíble. Y ahora estamos teniendo algo, pero por ahí, la producción o lo que podemos traer a nuestras farmacias todavía no es la totalidad que por ahí la demanda nos ofrece. Los promedios ahora son entre 2.200 y en aerosoles que pueden estar hasta 4.500 pesos. Quería que veamos este ejemplo porque es interesante. Los repelentes subieron desde diciembre hasta hoy 170% en el marco de esta. Hay una sola empresa, no vamos a hacer marcas, que tiene el 80% del mercado. Ahora, esta particularidad que se da en la producción de bienes en la Argentina, ¿te complica esta visión de Milei de libre mercado? Porque Milei lo que dice es, si vos le liberás los precios en un momento, si vos fabricás repelente y yo también, y vienen los mosquitos, vos lo pones a 10, vendés 1, vendés 2, vendés 3, cuando veo que estás vendiendo mucho, yo que te soy la competencia lo pongo a 8. Eso no pasa, o sea, no está pasando hoy. Eso no pasa, imaginémonos, por ejemplo, lo que fue el caso de la pandemia. No sé si recordás, Leandro, que durante los primeros meses de la pandemia había mucha escasez de lo que era barbijo, de lo que era alcohol en gel, que es un producto que no era muy demandado antes de ese caso, y el Estado tuvo que salir a intervenir rápidamente, porque obviamente... Había algunas empresas que tenían guardado el alcohol en gel, sí. Porque semejante nivel de escasez y la especulación, ¿no?, que trae aparejado en una situación social que es muy crítica, que vos tenés que salir a intervenir por una cuestión de salud pública, ¿no? Hay algo en economía que se llama los bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos son aquellos que cumplen ciertas características, no nos vamos a poner muy técnicos, pero en general, ¿qué quiere decir? Que no es que uno va y lo compra una góndola y es un beneficio para uno, sino que es un bien que en general, cuando uno lo consume, impacta en los demás, ¿no?, que tiene un impacto social, como es, por ejemplo, esto. Si nosotros logramos que la invasión de mosquitos propague menos el dengue, es una cuestión que es beneficiosa socialmente, no solamente para el usuario que compra el repelente. Por eso digo, uno podría decir... En algunos países la teoría de Milei puede ser aplicable, la de libre mercado. Acá es difícil. O sea, es difícil por una cantidad de componentes. Vos decís que en ningún lado funciona. Yo creo que el capitalismo desde su nacimiento ha ido tendiendo cada vez más, así como tiene cuestiones positivas, como mejorar la esperanza de vida. Milei dice, esto en Estados Unidos no pasa. O sea, con los precios. ¿Por qué no pasa? ¿Porque compiten libremente o no pasa por otras cuestiones? No, hay muchos sectores en Estados Unidos que también están concentrados. El capitalismo ha tendido a la concentración históricamente y es parte de su dinámica, así como también tiende en gran medida a la desigualdad y así como también reduce a nivel agregado, a nivel total de la economía, la pobreza. Son cuestiones que son así. Sí. Aumenta la desigualdad, reduce la pobreza, pero aumenta la concentración económica. Y esto sucede en todos los países. La diferencia con los otros países no tiene que ver con que haya menos concentración económica, tiene que ver con que están resueltas otras cuestiones a nivel de la economía que en Argentina lamentablemente no lo hemos podido hacer, que sí lo han hecho nuestro vecino, no hay que ir a Estados Unidos, ¿no? Podemos ver Brasil, podemos ver Perú, podemos ver Chile, podemos ver Uruguay, y vemos que en esos países, con gobiernos de izquierda o con gobiernos de derecha en algunos casos, han logrado resolver cuestiones que acá lamentablemente no hemos podido solucionar. Vamos a compartir algo que decía el presidente Javier Milei sobre estos temas, mirá. De hecho, decían que era imposible hacer el ajuste que nosotros proponíamos. Nosotros dijimos que íbamos a terminar el año
2024 con déficit cero, es decir, con equilibrio financiero. Nosotros creíamos que lo íbamos a lograr el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo. Bueno, lo logramos en un mes, en enero. Es muy interesante porque un conjunto de resentidos, envidiosos, están diciendo, bueno, así lo hace cualquiera. No, cualquiera no, porque no lo hizo nadie. El único que tuvo las pelotas para hacerlo fui yo. Bueno, no se puede negar que la respuesta está bien, digamos. La chicana que devuelve cuando le dicen eso es fácil de hacer, nadie lo hizo. De hecho, Macri no se animó a hacer lo que Milei hace. Ahora, Federico, te hago una última pregunta. ¿Para qué quiere el ajuste Milei? ¿Para qué quiere el ajuste sobre el Estado? Yo primero, si fuera Milei, no me jactaría de ser el único que tiene las pelotas de bajarle un 35% de ingresos reales a los jubilados partiendo de un nivel tan bajo. Me parece que eso no tiene ningún mérito. Me parece que primero que no es una cuestión de coraje, que es más bien una cuestión de falta de sensibilidad social o de ignorancia, no lo sé. De cualquier manera, yo creo que sí me parece que está en la cabeza del gobierno bajar la inflación lo más rápido posible, que están dispuestos a cualquier cosa para eso, está visto. Creo que en ese marco la situación social es muy grave, está entrando en un gran conflicto y me parece que el horizonte de ellos, más que nada, es avanzar hacia la dolarización. Y para la dolarización es muy importante el equilibrio fiscal, obviamente, porque si vos tenés déficit fiscal y estás dolarizado no podés emitir tu moneda, la única manera es endeudarte en dólares, es mucho más difícil. Hoy Argentina no tiene acceso al mercado internacional para endeudarse. Entonces, evidentemente, tiene que ver con ese objetivo. Creo que está apuntando a poder liberar el cepo en unos pocos meses, alrededor de mitad de año, y que después de eso avanza directo hacia su proyecto de dolarización, que bueno, es obviamente sepultar la posibilidad o la esperanza de un desarrollo para la Argentina y que Argentina logre una matriz productiva diversificada, con mayores exportaciones, con mucha mayor igualdad, con salarios muchísimo más altos y bueno, todo lo que pretendemos me parece que queda enterrado si es que definitivamente se avanza hacia este proyecto de dolarización. Federico Machado, un placer charlar contigo, como siempre. Gracias, Leandro, por la invitación.